Saludos, gracias por estar presentes en este nuevo encuentro con la experta en finanzas Liliana Rodríguez Álvarez. Hola Liliana. Hola Fran, ¿cómo estás? Gusto estar aquí de nuevo. Bien, Liliana, hoy vamos a hablar sobre fondo de emergencia, cómo las personas deben tener, pero además cómo pueden adquirir o crear un fondo de emergencia, que como su nombre lo dice, es un fondo que se utiliza en caso de emergencias, de situaciones. Recordemos que venimos de una serie de este tipo de encuentros donde has hablado de la actitud hacia el dinero, cómo manejarse bien con el dinero, y una de estas herramientas, una de estas claves que das es el tener un fondo para el dinero, un fondo de emergencia. ¿De qué se trata esto? Sí, Fran. Mira, lo primero es que cuando uno tiene un ingreso fijo, uno tiene un límite de ingresos. Entonces, lo importante, como bien dices, que anteriormente hemos conversado, tomar en cuenta que el dinero, evidentemente, es importante para uno adquirir las mercancías, para uno cumplir con sus objetivos financieros, pero tiene un límite. Y dentro de ese límite, como planteábamos en otras conversaciones, lo ideal es que sea 50-30-20. 50% de necesidades, 30% de deseos y ese 20% reservado a ese ahorro. Ese ahorro puede ser la totalidad de ese 20% en fondo de emergencia o separarlo según ahorro para cumplir con ciertos objetivos financieros y la otra parte en fondo de emergencia. Lo importante de esto es que uno se ajuste a lo que uno pueda cumplir. ¿Por qué esto es importante, Fran? ¿Por qué destaco lo que puede cumplir? Porque tiene que ser algo regular, que uno realice todos los meses. Aunque uno desee aportar ese fondo de emergencia, el 20% de nuestro salario, si no es posible, pues no dejemos de hacerlo, pero sí cumplamos entonces con el 10% de nuestros ingresos para ese fondo de emergencia. ¿Qué es fondo de emergencia? Es ese fondo que uno debe de aperturar en una cuenta de ahorros o una vez alcanzado ese monto en un certificado financiero u otros instrumentos disponibles en las entidades financieras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de prepararse a cualquier evento financiero no planificado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener objetivos financieros que nos planifiquemos. Yo este año quiero adquirir un nuevo vehículo. Si quiero adquirir un nuevo vehículo porque ya el mío tiene 8 años y quiero cambiarlo porque me estoy teniendo que repararlo muy a menudo, entonces lo que voy a hacer es ir preparándome para dar ese inicial para ese vehículo. Una vez venda ese vehículo completo con lo que necesito para poder cumplir con la cuota de la diferencia del préstamo. Le hace, yo tengo mi objetivo financiero que es adquirir este vehículo, yo me planifico para eso y voy ahorrando. Eso no es un fondo de emergencia, eso es un ahorro que yo voy teniendo para un objetivo financiero que me he planificado. Ahora, ese fondo de emergencia es para eventos no planificados, como esta pandemia. La pandemia es un evento financiero no planificado. ¿Por qué? Es un evento sanitario que ha afectado a la economía porque ha traído cambios, hasta con el mismo toque de queda, ha traído cambios para los negocios y por tanto cambios en sus finanzas. Y entonces este cisne negro, que muchas veces no lo vemos, no queremos ni planificar algo que pudiera controlarme ese impacto. Entonces, por eso la importancia de ese fondo de emergencia. Me llegó la pandemia, yo tengo los recursos para poder enfrentar esta situación financiera por 3 o 6 meses. Entonces, ese fondo de emergencia, Fran, lo ideal es que uno lo planifique para 3 o 6 meses. ¿Me quedé sin trabajo? Pues mira, no tienes que exaltarte, no tienes que sobreendeudarte. Si cuando estabas trabajando, si cuando estabas recibiendo ingresos, pudiste ir ahorrando ese 20% o ese 10%, pero que te permitiera tener los recursos para enfrentar 3 o 6 meses, no vas a tener ansiedad, no vas a estar estresado, no vas a estar sobreendeudado porque tuviste que acudir a un préstamo para cubrir todos esos compromisos financieros que en el momento no puedes pagar,
que tiene mucha limitación. Entonces, es la importancia de que dentro de todo esto se vea la importancia de planificar. Liliana, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque a primera vista cualquiera pudiera entender cuando se le habla de fondo de emergencia, ya tú has explicado, como un ahorro, como parte del ahorro. Bueno, yo tengo unos ahorros ahí, que es lo que regularmente la gente hace. Cuando le llega una emergencia, toma de los ahorros. Pero este es otro espacio donde se va a guardar dinero para una emergencia que evita que uno toque entonces los ahorros que lo tiene para otra cosa. Sí, sí. Y mira, uno se puede sentir muy tentado a poder utilizar esos recursos, ese fondo de emergencia. Porque siempre se nos presentan algo, siempre hay algo que celebrar, un lugar donde ir, algo, una necesidad básica que uno le estaba viendo y bueno, de repente hacer uso de ello. Por eso dentro del fondo de emergencia se establece también una metodología de que todos los meses, si tú tienes un dinero que te entra a tu cuenta de ahorro, ya sea de nómina o por el negocio, tú hagas una transferencia automática a esa otra cuenta que va a ser tu fondo de emergencia, donde todos los meses, si se transfieren 4,000 pesos, son 4,000 pesos que todos los meses te va a ir a ese fondo de emergencia. Y una vez alcances tu objetivo planificado de monto en el fondo de emergencia, supongamos que son, no sé, 24,000 pesos. Entonces, si son 24,000 pesos, una vez tú alcances ese monto, puedes hasta rentabilizarlo mucho más abriendo un certificado financiero o identificando otras formas dentro del sistema financiero que pueden rentabilizar esos recursos. Pero ese dinero es importante tenerlo ante cualquier emergencia que uno pueda tener. Y ahí quizás uno puede preguntar, ok, pero ¿qué es una emergencia? Esa emergencia la define tú mismo. Defines tú cuáles son esas emergencias. Pero hay algunas, y cada hogar lo puede definir, pero hay algunas que son comunes a todos. Uno puede tener un empleo en el sector privado. Liliana, entonces existe una metodología sobre las emergencias, porque te iba a preguntar sobre eso, es decir, hasta dónde llega la emergencia. De repente es que hay una fiesta que no la tenía programada y yo la veo como una emergencia, pero quizá no lo sea. Sí, bueno, realmente por eso decía, la emergencia lo define cada persona y cada hogar. Una emergencia según sus prioridades. Pero hay cosas que son comunes. Las emergencias por lo regular no se tipifican como una fiesta, porque las emergencias por lo regular cubren necesidades básicas, necesidades que permiten que continúe el funcionamiento del ser humano y del hogar, vinculado a alimentación, el alquiler de la vivienda, o el préstamo vinculado a la vivienda, la alimentación por igual, el transporte. Las emergencias por lo regular están asociadas a estos aspectos que son vitales para el desenvolvimiento tanto de uno como persona como del hogar. Entonces, por eso, te quedaste sin trabajo, tienes que cubrir estas necesidades que tienes en el hogar. De educación, como decía, tanto propia o de sus hijos, temas de salud, igual, y más ahora en temas de pandemia. Si de repente te tuviste que internar en la clínica o comprar medicinas para el tratamiento porque te afectó el COVID, eso es algo que tú no tenías previsto y realmente tiene un impacto en el bolsillo. Entonces, esos son aspectos que uno debe de tener, que debe considerar para tenerlo en el fondo de emergencia, porque se presentan situaciones como esta de repente, precisamente como decía al inicio. Este fondo de emergencia son para esos eventos, no planificados. Liliana, para concluir, la gente regularmente, hay mucha gente que le cuesta ahorrar, o sea, no tiene la cultura del ahorro. Entonces, ahora tú le dices que además del ahorro debe sacar dinero para el fondo de emergencia, que es otra cosa que no es, otro fondo que no es el ahorro. ¿Cuál sería, en términos de porcentaje, lo que debe sacar una persona, debe apartar una persona para ese fondo de emergencia de sus ingresos, de sus sueldos o salarios? ¿Cuál sería lo idóneo? Lo ideal es ese 20% que te comentaba.
Ahora, yo te pongo un ejemplo. Un 20% para el fondo de emergencia. Sí. O sea, porque es que dentro del fondo de emergencia están todas las situaciones que te decía, que son de salud, educación, el transporte, la vivienda, que son nuestras necesidades básicas. O sea, si tú te pones a ver, ¿para qué tú estás ahorrando? Si uno se hace esa pregunta, ¿para qué yo estoy ahorrando ahora mismo? Por si de repente yo tengo que comprar una medicina para mi papá o para mi mamá, o si de repente tengo que comprar una medicina para mis hijos. Eso entra dentro del fondo de emergencia. Esos ahorros que uno puede estar guardando para algo concreto, bueno, ahí ya tú puedes decir, estoy ahorrando para celebrar el cumpleaños de mi hijo el próximo año, y entonces ahí voy a contemplar unos recursos, pero para algo que no es de emergencia. Que si se me presenta otra situación que tengo que hacer uso de esos ahorros, pues no es algo vital, es algo que sí puedo hacer uso de esos ahorros. Ahora, del fondo de emergencia, que cubre esas necesidades básicas, vivienda, salud, educación, transporte, esos son los rubros más importantes que tenemos dentro de nuestro presupuesto. Y por tanto, ese fondo de emergencia va a ese aspecto. Por eso puede parecer mucho, 20%, pero realmente es para atacar los rubros más importantes dentro de ese 50% de tu mes a mes. Esos son los rubros que más consumen. O sea, y en las poblaciones de menores recursos, lo que es alimentación y transporte lo absorbe prácticamente todo. Vivienda. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el fondo de emergencia y el gasto corriente del mes? Porque tú me dices, bueno, hay que sacar un dinero para el transporte, pero ese dinero se supone que sale igual o se contabiliza como gasto corriente del mes. Sí, correcto. Por eso dice, dentro de los ingresos que uno recibe, hay una fórmula que es 50, 30, 20. Y dentro de esa fórmula, el 50% debe de cubrir esas necesidades nuestras del día a día. Por lo regular, nosotros llevamos esos gastos hasta el límite y algunas veces hasta más del 100%. Y por eso digo que es importante uno planificarse con ese 50, 30, 20. Uno no puede tener una relación negativa con el dinero. Uno debe de valorar el dinero que nos ingresan. Entonces, para eso es importante que dentro del dinero que nos ingrese, nosotros tengamos una planificación para ese fondo de emergencia que cubre esas necesidades básicas. Que ahorita te comentaba un ejemplo. Una persona que yo conozco que ingresa 15,000 pesos, yo le dije, mire, si realmente usted no puede ni siquiera ahorrar 1,500 pesos todos los meses, ahorrese 500,000 pesos, que al final del año, que usted tenga 6,000 pesos, que es prácticamente la mitad de su salario, le va a permitir al final del año poder comprar algo que usted financieramente ha pensado que es posible. Entonces, además, lo reúne, lo junta con el doble sueldo, de repente llega diciembre y tiene más dinero disponible. Correcto, pero que también le decía, trata de ahorrar, si no puedes ahorrar ese 1,500 pesos, ahórrate 500,000 para que lo vayas teniendo ante cualquier imprevisto. Y de hecho, esa misma persona que te comento, el otro día tuvo que hacerse unos estudios de análisis y gastó 8,000 y pico de pesos, 8,700 pesos. Entonces, ella misma decía, mire, yo iba teniendo esa programación todos los meses y mire cómo de repente eso afectó los ingresos. Entonces, uno va viendo que aunque sea ese mínimo por ciento de cada monto o escala salarial que uno vaya guardando, permite tener cierta estabilidad, porque esa persona que me comentó eso me dijo, oye, si no hubiese tenido que tomar prestado la totalidad del dinero para poder cubrir un aspecto de salud que todavía ni he iniciado. O sea, esos son estudios y análisis para ver qué es lo que tengo. Entonces, realmente esos aspectos tienen que tomarse en cuenta dentro de la planificación que nosotros hacemos. Puede parecer difícil de conseguir, pero si uno va haciendo esos pequeños cambios, comenzando con un monto menor, una vez yo veo que lo puedo guardar todos los meses, veo si lo aumento, pero siempre tener ese monto fijo para esos imprevistos, porque siempre hay imprevistos. Aunque uno pueda pensar, no, a mí no me va a pasar nada en tema de salud, no me va a pasar nada en tema laboral, no me va a pasar nada en tema de transporte. Sí puede pasar, te subió el coste de la gasolina, te subió el coste del transporte público, ya eso significa un 10% más de tus ingresos que te está consumiendo, ya ahí hay un impacto.
Entonces, por tanto, tiene que ir constantemente revisando ese presupuesto, que lo vimos aquella vez cuando hablábamos de actitudes hacia el dinero. Y esa parte, después de todo, de construir el presupuesto y mejorar nuestra relación con el dinero, viene esta otra parte, que es el fondo de emergencia. Y cuando uno va, bueno, esa es parte de la vida, uno va pasando, con el pasar de los años, pues también ese fondo de emergencia, tú sabes que se va a utilizar lo más probable para una cosa u otra, y vienen, pesa mucho más los aspectos de salud que de educación, pero a mi edad, por ejemplo, ahora mismo, ese fondo de emergencia, y no la digas, no es necesario. Pero bueno, para mis hijos, o sea, mi preocupación siempre yo lo dije, mientras esté trabajando voy a hacer el fondo de emergencia para que a mis hijos no les falte nada, ni el techo ni su educación. Los temas de alimentación se ajustan, pero a nivel de presupuesto, pero que esos aspectos no le falten. Quizá una persona mayor lo que va a decir es, bueno, mi fondo de emergencia va a ser más que nada para cualquier imprevisto en temas de salud, un estudio que tenga que hacerme, o medicina adicional que tenga que adquirir. Pero hay que hacerlo, de verdad. Si uno quiere cambiar esa relación y tener una relación más positiva hacia el dinero, no verlo de forma negativa. Liliana, por último, lo has dicho en encuentros anteriores, lo has recomendado para que hables de nuevo brevemente, sobre las herramientas que podemos utilizar para llevar este tipo de contabilidad, fundamentalmente eso. Sí, claro, Frank. Hay herramientas, el Excel es lo primero y uno puede, es una herramienta que la conocemos, sobre todo para aquellos que tienen trabajos formales. Por lo regular tenemos conocimiento de esa herramienta, pero también hay aplicaciones digitales. Una se llama Fintonic, que fue desarrollada en España, y otra que se llama Spendi, S-P-E-N-D-E-E, que viene de spend en inglés, de gasto en inglés, que fue desarrollada en la República Checa. Son herramientas de muy fácil uso, donde uno va registrando cada gasto como si fuera una entrada en un calendario del celular, igual. Una entrada de esa forma que uno le va poniendo la categoría y cada mes, bueno, a medida que va pasando el tiempo, lo puedes ir viendo en una gráfica, pero también cuando terminó el mes, puedes ver incluso una gráfica donde te ponen en esa gráfica el porcentaje de cada categoría. Esto es lo que gastaste en alimentación, esto es lo que gastaste en vivienda, y tú mismo puedes decir, bueno, no, mira, estoy gastando mucho en la alimentación, déjame reducir aquí para poder aumentar este dinero en fondo de emergencia. Y eso permite ir haciendo esos cambios. Y no es algo estático, esa es la ventaja de uno ir llevando esos gastos en esa aplicación, que al uno ver esos porcentajes, puede ir cambiando en el transcurso del mes, en el transcurso del año. Liliana, gracias. A partir de ahora, lo que queda es crear y usar el fondo de emergencia. Gracias a todos los que están viendo en este momento, los que en algún momento observan este conversatorio. Síganos en las redes sociales, @ojalá multimedia, en Facebook, Twitter e Instagram, y suscríbase a este canal Ojalá Multimedia. Hasta la próxima. Gracias, Carlos.